Hola a todos, les damos la bienvenida a la tercera y última parte de este webinar organizado con las firmas de Marimón Abogados en España, de Manrique Benavides en Chile y de Vanegas Morales Consultores en Colombia. Esta parte va a estar referida al análisis de casos prácticos frente a dos situaciones que se han vuelto recurrentes como consecuencia del COVID y que afectan a las copropiedades y a las empresas que prestan servicios de mensajería o domiciliarios. Esperamos que sea de utilidad y quedamos pendientes de volverlos a tener con nosotros en un siguiente webinar. Gracias. En Colombia hemos, digamos, identificado dos situaciones que se han vuelto, digamos, cada vez más recurrentes en cuanto a necesidad de obtener un lineamiento y son las siguientes. El servicio de mensajería se ha vuelto uno de los servicios casi que imprescindibles o de primera necesidad en esta época. Entonces, aquellas empresas que prestan este servicio de mensajería, por supuesto, de manera, por su propia iniciativa, han adoptado protocolos que los llevan a garantizar unas medidas de higiene y unas medidas de seguridad en la prestación de ese servicio. Y, por supuesto, para ello también han seguido los lineamientos que han expedido tanto el Ministerio de Salud a nivel nacional como las Secretarías de Salud. En el caso de Bogotá, la Secretaría de Salud Distrital y las Secretarías de Salud igual departamentales y municipales. En ese sentido, encontramos que estas personas que prestan igual este servicio de mensajería tenemos, digamos, una relación de doble vía. Esa persona está vinculada a un empleador, que es quien presta el servicio, y a la vez esa persona tiene que ir y estar de alguna manera en contacto, aunque en un contacto directo, por supuesto, con quienes requieren de su servicio. ¿Qué pasa en el evento en que una persona que presta el servicio de mensajería resulte positivo por COVID? Tendrá que informarlo, por supuesto, a su empleador, pero esa persona también ha estado, digamos, si no en contacto directo, ha sido la persona que ha llevado igual los paquetes y ha sido la persona que se ha dirigido a los domicilios, digamos, de determinadas personas que han requerido el servicio. Y por el otro lado también tenemos la seguridad de estas personas que prestan el servicio de mensajería cuando van a sitios en los que desconocen que la persona que está en ese apartamento o en esa unidad residencial puede estar afectada por el virus o incluso puede ser un paciente asintomático que no tiene, digamos, síntomas, pero que evidentemente también podría exponer en cierta medida a esta persona que está prestando el servicio de mensajería. En este caso, quisiéramos, digamos, como compartir con ustedes cómo lo hemos visto nosotros igual en Colombia, para darles después, por supuesto, a ustedes la palabra, y uniríamos a este caso un segundo caso y es el de las copropiedades. En Colombia, muchas personas viven en edificios en los que hay varias unidades, varios apartamentos, nosotros los llamamos apartamentos, y están obviamente regulados por unas normas de copropiedad horizontal. Ahí hay un administrador de la copropiedad. El administrador de la copropiedad, al igual que muchos colombianos, seguramente ha oído hablar de privacidad, pero no tiene mucha idea de qué es un dato sensible, qué es el dato de salud, no tiene seguramente el mismo conocimiento que tenemos nosotros acerca de los principios que rigen el tratamiento de los datos. Y entonces esta persona se enfrenta a que puede tener una persona que reside en ese edificio, que de manera voluntaria, cuando llega al centro médico al que fue y se practicó, por decir, el examen, resulta ser una persona con que ha adquirido el virus del COVID y lo manifiesta. ¿Qué tipo, digamos, de actitudes o acciones se supone que son diligentes que debería hacer? Por una parte, para preservar que se refuercen las medidas de seguridad y de salubridad, digamos, en el edificio, dado que obviamente pues hay una mayor exposición o un riesgo un poco mayor que si no hubiera nadie con el contagio. Pero también cómo hace para preservar la privacidad de esa persona, los derechos que tiene esa persona a pasar su confinamiento en un estado de tranquilidad y lograr, digamos, ahí mantener un equilibrio. Yo les voy a dar mi percepción muy corta desde lo que hemos visto en Colombia y es la siguiente. Creemos en el tema de Colombia, en cuanto a mensajería, entendemos que se ha expedido regulaciones desde el punto de vista local, pidiéndole, precisamente por ese tema de monitoreo de la pandemia, conocer
Es decir, una persona que presta el servicio de mensajería tiene que dar una trazabilidad muy clara de a qué sitios ha prestado el servicio, con el fin de que si eventualmente en el futuro esa persona llegara a tener algún tipo igual de dificultad de contagio, la Secretaría de Salud Distrital pudiera conocer cuáles son las zonas que pudieron haber quedado de repente más afectadas o que puedan tener un mayor riesgo. Y desde el punto de vista de copropiedades, no conocemos que se haya dado ningún lineamiento. No conocemos tampoco, lo que sí conocemos es que evidentemente los administradores de las copropiedades están tomando en algunos casos medidas como comunicar masivamente a todas las personas que viven en el edificio que hay una persona que vive con ellos y tiene la situación del virus, o en otros casos pues simplemente personas que han tomado la posición contraria, es decir, no hacen nada, ni lo comunican, ni toman mayores medidas, sino simplemente lo dejan pasar. Queríamos compartirlo con ustedes y ver cómo lo han visto en España, si no han tenido o no se les ha presentado este tipo de inquietudes, si tienen algún caso que sea similar a los que hemos planteado. Y si quieres, Luis, podemos empezar contigo. Sí, perfecto, claro. Pues para empezar por el caso de las copropiedades, aquí también tenemos muchísimos edificios en las ciudades en copropiedad. Tenemos, yo creo que probablemente el 70 o el 80% de las personas en España vivan en este régimen. En España, y mi opinión es que no es posible para las comunidades de propietarios o para los administradores de las comunidades tratar datos sobre la salud de los integrantes de ninguno de los apartamentos. No están legitimados para eso, salvo que contaran con el consentimiento de los afectados. Es decir, no es... En el caso del empleador hay una normativa que lo permite, en el caso de las instituciones públicas hay una normativa que lo permite, pero los datos de salud son datos de categoría especial que solo se pueden tratar fuera de estos casos con el consentimiento del afectado. En mi opinión, las comunidades de propietarios en España no están facultadas para tratar este tipo de datos, ni mucho menos para establecer normas internas, digamos, de gestión de la salud dentro de una comunidad, o en la escalera, o en el uso del ascensor, etcétera, etcétera. No lo he visto en ningún edificio, no soy consciente de que nadie lo haya visto, y además en España entiendo que esto no cumpliría con la normativa. No porque no tenga una utilidad, que tal como lo explicáis, la verdad es que parece que tenga sentido, pero en España yo entiendo que no cumple con la ley. Y en el caso de las mensajerías, la verdad es que ha habido un cambio relevante en el uso de las mensajerías. El uso de Amazon, por ejemplo, está extremadamente extendido en España. Y los mensajeros, por supuesto, tienen que ser protegidos por sus empleadores, y los empleadores en el caso sobre todo de los grandes couriers, han cambiado el sistema de gestión con las personas que hacen entregas. Les están dando material de protección individual, mascarillas, guantes, todos van con mascarillas y con guantes. Y se evita el contacto físico con el cliente. Ahora mismo no hay la posibilidad de firmar físicamente albaranes o documentos de entrega. Se está entregando todo a distancia, como mínimo a un par de metros de distancia. Por tanto, no hay contacto cercano entre el profesional que entrega un producto y el cliente. No se está produciendo. Ni siquiera para los casos de acreditación de la entrega, que se están sustituyendo por el nombre y el número de ID, el número de identificación personal, y con eso se está dando por válido en todas partes. Gracias, Por tanto, Luis. se están tomando medidas. Muchas gracias. Y Yamil, ¿cómo lo has visto en Chile? Bueno, en primer lugar, respecto al caso de la copropiedad, acá en Santiago y en general en Chile, pero sobre todo en Santiago, también mucha población vive bajo este régimen. Se han dado casos, o se han conocido casos de filtraciones de datos de personas dentro de un edificio en donde incluso se indica el nombre o el número de apartamento de la persona. Incluso en la ciudad de Talca, en el sur de Chile, al sur de Santiago, se filtró una lista completa de datos personales con dirección y nombre de personas que estaban contagiadas, a lo que el gobierno energéticamente, ¿no es cierto?, señaló su rechazo y anunció acciones legales. Sin embargo, en manera específica respecto a lo que pasa en la copropiedad, no hay aún una directriz o una normativa específica. Por tanto, lo que se debe seguir es la
normativa general o las directrices generales, ¿ya? Y en este sentido, la administración de los edificios tampoco serían una entidad que esté habilitada para tratar datos sensibles, salvo que se trate, ¿no es cierto?, de algún copropietario que estando en cuarentena incumpla esa cuarentena y la administración o algún residente tome conocimiento de eso, pueda avisar a la autoridad policial o al Ministerio Público, ¿no es cierto?, para que estas autoridades den cumplimiento o fuercen el cumplimiento de la cuarentena, por lo que comentaba anteriormente, de que hay consenso de que el derecho a la salud pública cede ante el derecho a la privacidad. Sin embargo, también hay ciertos protocolos, ¿no es cierto?, que son generales del Ministerio de Salud, que indican cómo se deben limpiar los edificios, cuáles son los implementos que debe tener, por ejemplo, el personal de aseo, que limpia los lugares comunes dentro de un edificio. Eso principalmente respecto a la copropiedad. Y respecto al servicio de mensajería, el servicio de mensajería y de reparto, por ejemplo, acá en Santiago sigue funcionando y ha sido esencial estos últimos días, sobre todo esta última semana, en que está alrededor de la mitad de la ciudad en cuarentena obligatoria. Y en caso de los trabajadores también se le han suministrado por parte de los empleadores y tienen la obligación de hacerlo, material para su protección, mascarillas, guantes, alcohol gel, y se ha limitado también el contacto respecto a lo que ocurre en la entrega de esos productos, ¿no es cierto? Al menos, por ejemplo, doy el ejemplo de mi edificio donde yo vivo, es que se ha establecido un lugar específico en donde la gente que trabaja en estos servicios deja las cosas que trae, ¿no es cierto?, los productos, no hay contacto con el residente y el residente después retira el producto, ¿no es cierto?, y ese contenedor en donde se dejan las cosas se desinfecta cada vez que se usa. Generalmente los edificios también han tomado sus propias medidas para evitar, ¿no es cierto?, el contacto entre los repartidores o la gente que trabaja en servicio de mensajería y los residentes. Pero hay un consenso bastante extenso, ¿no es cierto?, de no haber contacto, de no tener contacto con las personas, de distanciarse una cierta cantidad de metros, y que los empleadores claramente están obligados a entregar todas las medidas de seguridad a sus trabajadores para evitar lo más posible el contagio. Ahora, si hay un contagio y se tiene conocimiento de esto, como dije ya anteriormente, se informa a la autoridad de salud para que haga los seguimientos que corresponden. Bueno, Yamil, muchas gracias. Pues creo que dado el tiempo, creo que en este punto en particular estamos de acuerdo, no creemos que el administrador de una copropiedad pueda tener el derecho de difundir información de carácter sensible, incluso pensando en que lo está haciendo por el interés colectivo. Creemos que debe claramente guardar esa confidencialidad y salvo en casos de incumplimiento, como lo señala Yamil, poder tomar, digamos, una decisión, pero de revelarlo directamente a la autoridad y no al resto de los copropietarios. Creemos que siempre que algún copropietario solicite información en particular, ese administrador de la copropiedad le debe manifestar que hay un derecho de privacidad que prima. Lo importante es que la copropiedad, como ustedes lo señalaban, cumpla con las normas de higiene y de limpieza generales del edificio, que hagan que se preserve, por supuesto, la salud de todos los habitantes. Eso se puede hacer sin tener que afectar la privacidad y la titularidad de los datos de la persona que esté pasando su cuarentena por un tema de COVID. Y en cuanto al tema de la mensajería, creo que tanto ustedes como nosotros estamos muy agradecidos hoy con ese servicio. Creemos que de lado y lado tenemos que cuidarnos, ellos nos deben cuidar a nosotros también debemos cuidar a quienes están prestando el servicio de mensajería, y creemos que las normas que se estén en este momento implementando, que en Colombia entendemos que se están haciendo para garantizar que se pueda conocer las zonas o las personas que eventualmente puedan llegar a haber tenido, digamos, como un contagio que se haya podido extender, pues simplemente se haga manejando y respetando en la medida de lo posible ese derecho, digamos, fundamental que tiene la persona a que su situación solamente sea conocida en un círculo restringido y solamente para la finalidad perseguida, que en este caso sería el control estadístico y la toma de medidas por parte de las autoridades de salud competentes para cada caso. Me gustaría, como a modo de conclusión, porque el tiempo ya se nos fue, resaltar tal vez 4 cosas. Creo que debemos y seguimos estando ante un derecho fundamental, que en esta situación de crisis debemos también tratar de proteger, debemos tratar de difundir
dentro de los ciudadanos, las autoridades y en general el sector privado, que hay unos principios claves. Si seguimos los principios, seguramente vamos a estar procurando el respeto de ese derecho fundamental siempre. La seguridad, como lo mencionábamos en este tema, es fundamental. ¿Cómo estoy almacenando la información? Esta data que se recolecte hoy nos va a servir para seguir controlando lo que viene después en salud pública. Si la recolectamos mal, si la calidad no es buena o si la almacenamos en sitios donde después no la vamos a poder ubicar, pues el que va a resultar perdiendo es el país y por supuesto sus ciudadanos. Entonces hay un deber también muy importante de cómo recolectamos esta data, quién la recolecta, dónde la conserva, para qué finalidad y cómo vamos a hacer uso de ella para poder implementar seguramente más adelante herramientas de inteligencia artificial o herramientas de manejo estadístico que nos ayuden a terminar de superar esta crisis y cualquier otra similar que eventualmente pudiera llegar a afectarnos. Creo que el principio de veracidad o calidad es fundamental y a todos nos compete y sensibilizar a la ciudadanía en que hoy yo protejo mi privacidad, así como el día de mañana espero que también no se proteja la privacidad, la mía y la de los demás. Entonces, el mensaje es, aún en periodos de crisis, este es un derecho fundamental y es un derecho fundamental que nos compete a todos tratar de manejarlo con el menor impacto adverso posible sobre los ciudadanos. A todos mil gracias, Luis. Un gusto, qué bueno conocer esta situación desde España. Yamil en Chile también, muy ilustrativo, los ejemplos muy claros. Ángela, maravillosa co-líder en este webinar, y Alessandro y a Privacy Rules, mil gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Gracias.